nada que nos suelten plata para hacer análisis de nuestra población. Nada. Entonces seguimos ciegos en ese sentido. En otros países, sí ya. Si el paciente tiene necesidad de clopidogrel, está estudiado, tiene o no tiene polimorfismo, porque de acuerdo a eso o se ajusta la dosis o se le da otro medicamento. ¿Se acuerdan de los otros? Ticagrelor, prasugrel. Hay alternativas. ¿Más o menos claro? Bueno, ahora, estas son, ¿cómo se llama? Alertas. A mí me llegan y me llegan y me llegan y me llegan, relacionadas con los fármacos, y no puedo acompañar todas, son muchas. Pero es para decirles que siguen las agencias, en este caso la FDA, siguen observando cosas en relación a tiempo de uso del clopidogrel, porque cuando salió esa molécula se decía, esta molécula no se debe administrar por más de un año porque tiene problemas de seguridad, administren solamente un año, y después comenzaron los clínicos muchas veces dicen, de acuerdo al criterio, no, vamos bien, no se la soltemos porque si la soltemos el paciente nos complica. Y se pasan de tiempo y se pasan de tiempo, pero siguen observando. Y entonces hay cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hasta el punto de que resultó en muchos pacientes ser peor suspender el clopidogrel. ¿Sí? De acuerdo a la indicación, decía suspenderlo después de un tiempo, pero después se dieron cuenta que en muchos pacientes suspenderlo no era la mejor opción. Más o menos por ahí. Bueno, algunos detallitos de diferencia entre el clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Fíjense en ustedes. El clopidogrel y el prasugrel son antagonistas irreversibles. Eso sí, y de ahí no se separan. ¿Listo? Se unen, eso es amor eterno. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, ojo, por tanto, la agregación plaquetaria retorna a la normalidad solo después de 5 a 10 días, ¿cierto?, de la descontinuación de estos fármacos. ¿Tiempo que qué? De la vida media. Que corresponde a la vida media de las plaquetas. O sea, necesitamos en el paciente plaquetas nuevas. ¿Y cuándo necesitamos eso? Cuando el paciente requiere un procedimiento. O algunas menores también. Una menor, sí, odontológica, debe consultar. Normalmente el odontólogo interconsulta al internista, cardiólogo, que esté responsable del paciente, para ver, y le dice, no, es necesario suspender. Entonces, programe la cirugía para tal día, vamos a suspender, tal cual. ¿Ok? Listo. Bueno, ya les había dicho que es un profármaco y todo el cuento de la viabilidad, ¿cierto? El prasugrel, a pesar de que es un profármaco, no parece tener los problemas del clopidogrel, ni las interacciones tampoco con los inhibidores de bomba de protones. O sea que en ese sentido es una ventaja. El ticagrelor es también un antagonista, pero es no competitivo, es de tipo alostérico, no es ortostérico, es alostérico. Ya saben lo que significa, es decir, que no se une en el mismo sitio del ADP. ¿Sí? Piensen ustedes, su acción y la recuperación de la función plaquetaria depende de las concentraciones plasmáticas del medicamento, pero no de su vida. No de su vida media. ¿Ok? Listo. Y el ticagrelor no es un profármaco. Ese es el más diferente, ¿cierto? Diferente. Okay. Muy bien. Y el ticagrelor, lo que ya les mencionaba, es el mismo mecanismo de acción, solo que es utilizado para, digamos, como estos procedimientos de molinado. ¿Cierto? Muy bien. Aquí tenemos los antagonistas de los receptores de glicoproteína 2B, 3B, muchísima ioatiletilofluan, ¿cierto? Ellos evitan, como ya les había dicho, este es un receptor para el fibrinógeno, fibrina realmente, la unión del fibrino, bloqueando así la agregación, ¿cierto? ¿Listo? Muy bien. Dice aquí que en algunos casos hay combinaciones de estos con la aspirina, ¿cierto?
y en muchos casos se considera estándar esa combinación para pacientes con alto riesgo de angina inestable. ¿Ok? Por supuesto, cuando están en el evento agudo. Entonces no se da apenas uno solo, sino le mantienen la aspirina. No es para todos. ¿Ok? Entonces es lo que se llama terapia antiplaquetaria dual aguda. ¿Ok? Esto ha cambiado mucho la farmacología cuando yo la estudié. No habían un montón de estas sustancias, pero no las complicaban con la química. Porque las preguntas, la farmacología era muy enfocada hacia la química. Estructura química, los átomos, las moléculas. Siempre lo complican a unos profesores, ¿no? Estos profesores. Total. Bueno, aquí algunas particularidades sobre ella, miren ustedes, digamos que caracterizarlo es decir que es un anticuerpo monoclonal quimérico humano murino, ¿cierto? Queda de tarea que digan que es quimérico, porque es humano murino. Se unen con una alta afinidad, ¿cierto? Y reduce, miren, la agregación plaquetaria hasta en un 80%. O sea, es muy potente, muy eficaz como antiviral. ¿Ok? Bien, fíjense que el efecto puede durar hasta 48 horas después de terminada la infusión. ¿Cierto? Bueno, listo, ya lo habíamos hablado. Las indicaciones. ¿Cierto? Y aquí algunos, digamos. Hablado de unos que eran por vía oral y otros. Todos son por vía oral, son por infusión. Los orales son. Los de las glicoproteínas y. Prasugrel, clopidogrel, carvedor, aspirina, titular, todos esos son orales. ¿Bien? Todos no son. Sí. Ah, me parece escuchar por ahí algo. Bueno, y aquí el perfil de Ribatide, con algunas de los detalles relacionados con. Aquí les he traído un poco de detalles de uso clínico, cosas así. ¿Okay? Un poco para que vayan viendo, por ejemplo, los síndromes coronarios agudos, como la dosis que se utiliza, el protocolo que se debe utilizar. ¿Ok? Bueno, ahí están durante el síndrome coronario agudo, durante el manejo médico, durante la intervención percutánea coronaria, etc. ¿Ok? Ahí para que tengan un poco más de conocimiento del tirofiban, lo mismo. Todos tienen el mismo fin, ¿cierto? Las indicaciones, los cuidados que hay que tener en caso de insuficiencia renal, cuando la tasa sea menor de 60 mililitros por minuto, disminuir la infusión. Hay que hacer estos ajustes. Aquí un poquito lo veo borroso, mismo con las gafas lo veo borroso. La descripción un poquito de una de esas moléculas en términos de qué tan específico es para la unión al receptor, la disponibilidad plasmática, el tiempo de unión a la plaqueta y si es depurado o no por el orina. Bueno, muy bien. El Corapaxal, ya habíamos hablado, es un derivado de la invasina tricíclica, una sustancia química particular. Es un antagonista selectivo del receptor activado por el proteasa, es decir, por el PARP1. ¿Y qué es lo que pasa? Al inhibir este receptor, que es un receptor de la trombina, está en las plaquetas, previene la agregación, como lo habíamos visto en el esquema que presentamos al inicio. Aquí. ¿Okay? ¿Para qué está indicado? Reducir la incidencia de eventos cardiovasculares trombóticos, pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, con enfermedad arterial periférica también, y normalmente se administra no solito, sino con ácido acetilsalicílico o con clopidogrel, también se ha visto con frasco y carvedor. ¿Ok? Bueno, muy bien. Aquí resúmenes
de los que ya les mencioné, los usos terapéuticos y algunos aspectos de farmacología clínica de las sustancias que hemos visto. En varias cosas de las que ya hemos mencionado. Bueno, listo, nos fuimos al siguiente tema. El tema de los anticoagulantes. ¿Le llama la atención alguna de esas moléculas? Trombina. La trombina. ¿Cuál le llama la atención? El 2. ¿Cierto? Sí. Es muy ubicua, ¿cierto? ¿Es muy qué? Miren. Una metiche, diría mi abuela, ¿cierto? Está por todos lados. Como es tan importante, se convierte en uno de los principales blancos farmacológicos. Vamos a ver que muchos anticoagulantes le apuntan a esa molécula, pero también le apuntan a otras moléculas. Le apuntan, por ejemplo, al factor 10, ¿cierto? Al factor 7. 9. Bueno, ¿qué factor es este? 2. 2, muy bien. ¿Cuáles son los vitaminos K dependientes? 2, 7, 9, 10. Eso. Bien, 27910, muy bien. No se olvide ese teléfono, 27910. Son los factores de coagulación vitamino K dependientes. ¿Ok? Y eso es importante, claro, porque vamos a ver una molécula que disminuye la oferta de vitamina K. No es antagonista la vitamina K como dentro de un semestre ustedes van a llamarlo antagonista de la vitamina K. Hoy en día miles de artículos de referencia se refieren a la warfarina como antagonista de vitamina K y van a ver que de antagonista no tienen nada. Porque lo que hace es inhibir una enzima que produce vitamina K. Eso es un antagonista. Eso ustedes aprendieron como antagonista. No. Pero cuando los clínicos se les mete una cosa en la cabeza, nadie se la saca. No ve, dicen antagonistas de calcio. Vamos a ver que los antagonistas no son antagonistas de calcio. Pero el clínico dice, el calcio antagonista, que suena tan bonito. Alguno me decía, amigos, pero ustedes no pueden negar que suena muy bonito. Bloqueador de canal de calcio. Qué feo. Antagonista de calcio. Y se quedan así. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Antagonista de la vitamina K. Es mejor que decir inhibidor de la vitamina K hidróxido reductasa. ¿De acuerdo? Antagonista de la vitamina. Y entonces pegan más. Y así se quedan. Pero no tiene nada que ver con la realidad. ¿Vale? Eso es importante, lo es hasta cierto punto. Siempre y cuando ustedes no olviden cuál es la verdadera acción del fármaco, ¿sí o no? ¿Cierto? Bien. Si van a ser profesores de farmacología, tienen que ser tan talentosos como yo y decirle a los estudiantes que, hombre, hay una diferencia. Pero en la clínica no vayan a decir de pronto que son inhibidores de la vitamina K hidróxido reductasa, porque de pronto les van a decir, no señor, es un antagonista de la vitamina K. Muy seguramente los van a corregir. No me vayan a llamar por eso. ¿Cierto? Acuérdense de mí. Es decir, a la tierra que fueres, hacer lo que quieres. ¿Cierto? Entonces, si habla conmigo, cuidadito con decirme el antagonista de la vitamina K. No, va la cantarina. Amlodipino, hace un calcio antagonista. Ya sé que está con los clínicos, ya sé que pasó el sexto semestre. Ahora ya está viendo el endoscopio así, ya está meditando. Yo comienzo a ver solamente la suela de los zapatos porque ya están, cuando son residentes ya están muy lejos, muy arriba. Yo me vuelvo una cucaracha. Yo he participado en la formación de miles de ustedes. Y miles de ustedes me voltean la cara cuando voy por la calle. Y yo los reconozco. Yo de los nombres no me acuerdo, pero los rostros. ¿Sí? Y es que allá va el pucho. Bueno, ¿aquí qué? ¿Aquí qué?
El rojo, ¿qué significa el rojo? Inhibición de la proteína S6. ¿Será que eso es útil? Claro, supremamente útil. ¿Será que se puede utilizar alguno de esos conocimientos? La S. Claro, de hecho, esta molécula se vuelve un blanco muy importante. que se puede estimular. Sí, muy bien. Las heparinas potencian. Muy bien. Eso. Aquí yo no tengo aquí la lista de ustedes para poner una fila de participación. Vamos a estimular, ¿cierto?, la participación. Hay algunos jóvenes que participan bastante. Voy a decirle a Felipe a ver si. Y comienzo a pedirles que me escriban a mi WhatsApp para ponerles 5 en participación. Bueno, muy bien. Aquí tenemos los anticoagulantes parenterales. Después mostraremos los orales. Dentro de los parenterales tenemos los inhibidores del factor 10, del factor 2, del factor 5, del factor 8. Tenemos las heparinas no fraccionadas, las grandotas de alto peso molecular y las fraccionadas de bajo peso molecular. Y después miraremos los anticoagulantes. Por supuesto, los parenterales, ¿para qué serán utilizados? A nivel hospitalario. Y los orales a nivel ambulatorio. Bueno, esa figurita, que no me acuerdo ya si es de Carson. ¿Es de Carson? ¿No dice por ahí? No. Creo que es de Carson. Dice que los clásicos, como la heparina, utilizan la tritrombina para potenciarla, para estimularla, ¿cierto? Listo. Y hay otros, los anticoagulantes bivalentes, que se llaman así, como las irudinas, y los monovalentes, como el argotraban y el dabigatran, que son reversibles. Dentro de las irudinas tenemos la lipirudina, desiludina, que son irreversibles, y la ivalirudina como reversibles. Dicho sea de paso, estas solamente se utilizan cuando con la heparina se presenta trombocitopenia inducida por heparina u otras reacciones adversas relacionadas con heparina. De resto, heparina es la más callada, bien sea no fraccionada o la de bajo peso molecular. Estas son alternativas. El argotraban y la dabigatran inclusive también, en muchos casos. Creo que las irudinas también son por vía parenteral. Estas son, sí, estas son. ¿Ok? Bueno, esto es lo que les decía. Uso trombocitopenia inducida por heparina. Con todas hay que tener cuidado con función renal. Con todas. ¿Qué es lo que hacen? Pues anticoagular. Aquí tenemos un inhibidor directo de la trombina, que se llama argotraban, ¿cierto? Actuando en el proceso catalítico, de forma endovenosa, vida media corta. Su indicación principal, nuevamente, paciente con TIH, trombocitopenia inducida por heparina. Por supuesto, en procedimientos que se necesita anticoagulación, ¿cierto? Como por ejemplo la angioplastia coronaria percutánea, aunque hay, están ahí también los antiplaquetarios que ya mencioné, pero en algunas ocasiones es necesario adicionar anticoagulantes. ¿Okay? Heparina de preferencia, pero si el paciente ya tiene algún problema con la heparina, estas son alternativas. ¿Ok? Bueno, está otro, que es el danafaroid, que son glutamiноglicanos, es decir, factores heparinoides, normalmente aislados de la mucosa porcina, intestinal porcino. Inhibe principalmente el factor 10 activado. Esa es su función principal. También es una alternativa para las heparinas, bien sea la de no fraccionada, la de bajo peso. ¿Ok? En algunos casos, esto lo vuelve un poquito incómodo y
y poco práctico, requiere monitoreo de antifactor 10 para poder ajustar el tratamiento. No existe un antídoto como tal para él, toca utilizar plasma fresco si nos pasamos de mano. Es decir, si sobreanticoagulamos y causamos hemorragias, nos toca utilizar pues plasma fresco, frío. No hay antídoto. El dortecogina alfa, sí, la verdad es un medicamento que nació muerto, un morfinato, porque es un medicamento que se desarrolló para las complicaciones de hipercoagulabilidad en pacientes sépticos, pero entre más estudiaba, más encontraba que era poco seguro, muy tóxico. Entonces prácticamente no se utilizó. Del primer estudio clínico al último estudio clínico pasaron 5 años y ya en el último estudio clínico prácticamente las recomendaciones no usar. Pero se los presento ahí. Por ahí en uno u otro paciente particular, esto con sepsis, grave, choque séptico, podría ser útil. Ahora sí vamos a hablar de las reinas, vamos a hablar de las heparinas, hablando, ¿no?, temporada de reinas, ¿cierto? Entonces tenemos las grandotas, la heparina no fraccionada y las pequeñas, las fraccionadas o de bajo peso molecular. ¿Cierto? Ahí están ustedes viendo una molécula bastante grande. ¿Qué es lo que hace? Pues actúa con la antitrombina 3, la potencia. Dice que la heparina no fraccionada puede hasta 1000 veces incrementar el poder anticoagulante de la antitrombina. Considera que es un catalizador. ¿Ok? Y hay una diferencia importante en la magnitud de la anticoagulación en términos de, ojo, presten atención, efecto farmacológico. Mientras las heparinas grandotas, no fraccionadas, cogen potencia de la antitrombina 3 y ella me coge el factor 2 y el factor 10 sobre todo, que son muy importantes, tienen un efecto anticoagulante muy marcado. En cambio, las de bajo peso molecular cogen la antitrombina, pero por ser una molécula pequeña, no alcanza a inhibir el factor 10, solamente inhibe el factor 2, solo inhibe el factor 10, que es importante, pero no tan importante como el factor 2. Por eso el efecto farmacológico in vitro, es vivo, de la heparina no fraccionada es mucho mayor que el de la de bajo peso molecular. Pero el efecto de la heparina de bajo peso molecular es suficiente en la terapéutica. ¿Sí están entendiendo? O sea, entre comillas, poco efecto en comparación que tiene con la no fraccionada, ese poco efecto en la terapéutica es más que suficiente. ¿Están entendiendo? Bien. Bueno, o como dicen el más educado, ¿me explico? Entonces lo que les decía, la color de hormiga, esto representa la estructura de la grandota. Que yo le llamo color de hormiga porque no sé si es marrón. Mi hija diría, es un ámbar, porque un ámbar claro, no sé qué, ella les inventa unos colores nombres de colores. Diría la no fraccionada, la grandota. Como es grandota, se acopla a la antitrombina 3, olvídense de esta rojita, olvídense de la naranja. Haga de cuenta que esta está acoplada con la verde. Está acoplada y alcanza a inhibir factor 10, factor 2. ¿Están entendiendo? ¿O me explico? La naranja, ¿cómo se llama? No. La de bajo peso molecular. Se acopla, olvídense de la roja, olvídense de la color de hormiga, se une a la verde y principalmente inhibe factor 10. Algunos textos dicen que alcanza a inhibir la 2, y es cierto, pero no es nada comparado con la no fraccionada. Y el fondaparinos o fondaparinus, como quieran, pongan el acento donde quieran, ¿no? Es la rojita, más pequeñita de todas, se une la antitrombina 3 y inhibe factor 10. Este sí solo inhibe factor 10, no hay discusión. Ahora, en la práctica clínica la que más se usa, ¿cuál es?
Color de hormiga, la roja, la naranja. La naranja, ¿cierto? Ustedes lo ven en sus pacientes, ¿cierto? Y sobre todo la enoxa, ¿cierto? Bien, ¿por qué? Porque es segura, es eficaz, porque tiene menos problemas, es más práctico su uso, tiene menos precauciones, tiene menos contraindicaciones. Claro, los problemas renales son un problema para ellas todas, más para unas que para otras. Por eso, inclusive, en algunos casos, el fondaparinus puede utilizarse en algunos pacientes más que la de bajo peso molecular, que es una alternativa. Pero, definitivamente, las de bajo peso molecular son las que más. Eso es como para entender un poquito la función de ellas, pero es lo mismo. A mí me parecen como más confusos, pero a algunos les puede parecer que es como más fácil. ¿Entender? Hay gusto para todos. Bueno. Bueno, ¿qué hay que decir? Si comparamos las heparinas de bajo peso molecular con las no fraccionadas, nos encontramos con lo siguiente. Las no fraccionadas son, como ya dije, con una eficacia farmacológica muy superior, pero solo se pueden administrar por vía endovenosa. La vía subcutánea se usa, pero es muy aberrante la absorción. En cambio, las de bajo peso molecular es muy predecible el patrón de absorción. Las heparinas de bajo peso molecular no requieren monitoreo, ¿cierto? La magnitud de sus efectos anticoagulantes no está marcado y hay menos efectos, menos complicaciones hemorrágicas. En cambio, la heparina no fraccionada requiere monitoreo, el DPA, ¿cierto? Y como tiene tan marcado el efecto anticoagulante, los problemas hemorrágicos son muy frecuentes y muy graves, ¿cierto? Por eso siempre se recomienda comenzar con infusiones bajas, ¿sí? Tasas de infusión muy bajas. La función renal debe metabolizarse, monitorearse en todos los pacientes porque de todas maneras es una limitante para el uso de anticoagulantes, para uno más que para otro. Bueno, entonces, por esas razones, la heparina de bajo peso molecular. Ah, otra cosa, esto me habla de la vida media biológica. La vida media biológica de la heparina no fraccionada depende del tiempo de uso. Entre más tiempo se use, más dura. Ese problema no lo tiene la de bajo peso molecular. ¿Cierto? No lo tiene. Pero hay que decir también que en algunos pacientes, para algunos procedimientos, por ejemplo de radiología intervencionista, un equipo de radiólogos intervencionistas, por ejemplo, que van a manejar un embolismo pulmonar. En este caso no se usa heparina de bajo peso molecular, se usa infusión de heparina no fraccionada, ¿cierto? Y si es necesario, terapia fibrinolítica para manejar el embolismo pulmonar. No utilizar el émbolo que taponó allá una rama de la arteria pulmonar y tiene al paciente entre la vida y la muerte, ¿no? Bueno, es decir, que cuando se requiere terapia endovenosa anticoagulante, pues obviamente solo existe la heparina no fraccionada muy segura. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, esto es en relación a la incidencia de sangrado, ¿no? La hemorragia. También pasa lo mismo. Fíjense que si uno hiciera una comparación de la incidencia diaria de sangrado, es decir, paciente que se utilizó durante un día, y durante un día, esta sería la incidencia. Pero cuando se usa por varios días, puede llegar a ser mucho mayor, porque hace la incidencia es acumulada, es decir, entre más tiempo tenga de uso, mayor riesgo de hemorragia. Bueno,
Aquí tenemos las principales complicaciones hemorrágicas, melenas, que ya saben qué es eso, hematomas, hematuria, quimosis, epistaxis, hematemesis, hemorragia intracraneal, muy grave, hemorragias pulmonares. Y fíjense que la frecuencia es relativamente alta, principalmente para la terapia con heparina no fraccionada. Bueno, ya he hablado sobre esto, Muy bien. El fondaparinol ya hablamos también, y el factor 10 prácticamente, exclusivamente, vía angiotensina 3, es una alternativa para la heparina de bajo peso molecular, tienen las mismas indicaciones. Aquí las comparaciones de heparina de bajo peso molecular y fondaparinol, peso molecular, objetivo, la administración, la disponibilidad, vidas medias, presión renal, si tiene el efecto del antídoto, aquí en este caso, ¿cuál es? Sulfato de protamina es el antídoto para la heparina. El sulfato de protamina tiene un efecto parcial de antídoto para la heparina bajo el peso molecular y no tiene efecto sobre el fondaparinol. En estos casos, nuevamente, plasma fresco, críos y otras terapias. Porque es importante saber cómo contrarrestar el efecto anticoagulante. Porque si no se nos muere por coagulación, se nos muere por hemorragia, ¿cierto? Doctor, ¿Sí? ¿sulfato de? ¿Qué? ¿Sulfato de qué? Protamina. Sulfato de protamina. Muy bien. Ya vamos a darnos despancito. Ahora, llegó el momento. La warfarina. Descansemos. Bueno, listo, sigamos. Descansemos unos 10 minutos, chicos.